Si vives en una sociedad musulmana, ¿te sientes bien recibido por la comunidad? Hubo 13 respuestas. Recuerden que la pregunta anterior era si vivían en una sociedad musulmana, la mayoría contestó que no. Entonces, pues estas 13 respuestas corresponden a aquellas personas que sí viven en una comunidad musulmana, ya sea un país de cultura islámica, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas, sin entrar en detalles, sí se sienten bien recibidos. Por mi parte estoy muy tranquila. Sí, la verdad es que uno, y yo lo digo por experiencia también personal, vivo en un país islámico desde hace, bueno, la primera vez que vine fue en el 2008. Vivo en Emiratos Árabes Unidos y sí, definitivamente cuando estás en un país musulmán te sientes supremamente bien recibido. Te sientes supremamente bien recibido por todos los musulmanes. Este es un país pluricultural porque la mayoría, el 88% de la población es extranjera. Pero obviamente de ese 88% la mayoría son musulmanes de otros países. Y definitivamente el recibimiento de las personas cuando tú les hablas de, no, que yo soy musulmán converso, he tenido la oportunidad de estar en otros lugares y también he sentido lo mismo en otro, cuando he estado en otro país de mayoría musulmana, especialmente o sea, específicamente en Turquía, sentí exactamente lo mismo, a pesar de tener el concepto de que Turquía es un país tan secularizado, o solía ser, bueno, sigue siendo secularizado. Me sorprendió muchísimo la respuesta de las personas cuando me preguntaban de dónde eres, así súper sorprendidos. Eh, Hubo gente que me felicitó, yo decía, pero ¿por qué? No, porque eres musulmana, o sea, en verdad fue algo bastante agradable. A los musulmanes les encanta conocer conversos, les fascina. A los musulmanes nacidos musulmanes. Ahora, las personas que no viven en una sociedad musulmana, más hablando pues del grupo hispano, la mayoría viven en Latinoamérica, otros viven en Europa o en Estados Unidos. Bueno, hay gente eh, que sí se siente bien recibida, hay gente que no. Mira, tenemos muchas respuestas que no, pues tengo una relación lo necesario, ha sido buena en general, aunque se siente siempre la diferencia entre conversos y árabes. Yo soy de Barranquilla, una ciudad al norte de Colombia, y donde hay un gran número de árabes. Y honestamente, desde que me convertí en el 2004 y llegué a Colombia siendo musulmana, yo estaba en Estados Unidos, volví a Colombia siendo musulmana, entré a la universidad. Yo recuerdo ser la primera mujer en ponerme el velo y, y recuerdo de los jóvenes musulmanes árabes que estudian en la universidad realmente de tomárselo como una burla, un chiste, ¿no? Hubo otras personas, aparte de pues no musulmanes, obviamente, que abundaba la ignorancia en esa época. Creo que después de eso hubo muchas mujeres bueno, no muchas, pero digamos que un grupo de mujeres que sí usaron el velo en la universidad. Eh, y realmente sí sentía la diferencia, ¿no? Entre, entre los musulmanes de origen árabe y los musulmanes conversos. Y es extraño porque es una comunidad que en realidad no es muy practicante. ¿Sí? Es una comunidad que no tiene mucho conocimiento de su religión o de sus raíces, de su origen. La religión la viven más desde un tema cultural y yo creo que es la misma ignorancia la que hace que ellos se sientan diferentes a los conversos, ¿no? Porque no hay ese, como se dice en árabe, ese hija, ¿no? Esa hermandad entre los musulmanes. No lo sienten así. Ellos sienten más la hermandad por temas de raza o de país. Y lo cual, bueno, no es triste para las personas que viven en estas sociedades porque les toca luchar con esas diferencias. Eh, en la época que también volví a Colombia después y sentí exactamente lo mismo, sentí que había una línea divisoria gigante entre los musulmanes conversos y los musulmanes nacidos musulmanes, que la mayoría son del Líbano, una diferencia, o sea, que no comparten mucho, no comparten mucho estas dos comunidades, excepto muy poquito. Y sí, y hay mucha ignorancia todavía al respecto, hay mucha segregación por el tema racial o el tema cultural, y es triste. Es triste, pero bueno, la comunidad de conversos está creciendo.
a nivel Latinoamérica. Y entonces eso sí les da posibilidades a las personas de tener como un apoyo. Yo recuerdo también ser la primera mujer que entró a la mezquita en Barranquilla. No había espacio para las mujeres. De hecho, no había ni siquiera una sala. Y recuerdo que yo estaba recién llegada a Estados Unidos y la primera persona cuando entré me dijo, las mujeres deben rezar en su casa. Y yo le dije, pues yo tengo que aprender a rezar, entonces me tienen que tener aquí. Y recuerdo que después de eso vino otra persona conmigo y así hasta que nos pusieron una cortinita y poco a poco. Luego yo me fui de Colombia y cuando volví estaba sorprendida de ver el número de personas que habían entrado. Pero es una sociedad todavía en proceso de construcción. Creo que en Latinoamérica hay lugares donde hay unas sociedades más estables que en otros lugares. Hay una sociedad islámica o un grupo de musulmanes que me encanta y es en los Estados Unidos, que fue donde me convertí al Islam, porque hay una variedad cultural grandísima. Sí, hay unas diferencias como que la gente tiende a sentir más empatía con personas de su cultura, ¿no? Eso es natural. Pero sí es una sociedad mucho más organizada, grandísima. Recuerdo en el 2006 rezar una Eid y habían más de 5.000 personas en un parque. Entonces, muy bonito, muy bonito. Me gusta mucho cómo se vive el Islam en el occidente en países como Estados Unidos. Y bueno, tengo referencias de personas que me han hablado de la comunidad en Canadá y en algunas partes de Europa, no en todas. Entonces me parece pues súper fantástico que haya personas que tengan esta oportunidad, ¿no? Es una gran bendición. En Sudamérica no puedo hablar por todos los países, pero por mi país y mi ciudad en particular nos falta todavía muchísimo para llegar ahí, pero vamos en camino, vamos, que hay gente que no, cada vez que se va convirtiendo más al Islam, pero sí, mi experiencia es que hay también, así como hay una entrada gigante de personas que entran al Islam, hay un éxodo grandísimo, sobre todo de personas o de mujeres que tienen, los hombres son más estables, los hombres cuando hacen shahada, porque realmente creen. Y rara vez, o pues yo nunca he conocido el caso, pero debe existir, rara vez es debido a una relación sentimental. En cambio, existen muchas mujeres que tienen el novio árabe, entran a la mezquita y cuando se termina la relación, ellas también salen del Islam, ¿no? Entonces, lo cual es como, a veces un poco como que se queda uno pensando, ¿será que nuestro DAWA no es suficientemente bueno? Y yo pienso que no lo es. Yo pienso que todavía nos falta mucho por trabajar en el DAWA, pero también como profesora tuve la experiencia y sé que el problema también está en la sociedad con las personas que no les gusta aprender. ¿No? Yo sentí eso en Colombia, sentí que hay muy pocas personas, no muy pocas, pero más que todo en mi ciudad, están interesadas en el aprendizaje, ¿no? Son personas que no tienen ese deseo de aprender como he visto en otros lugares, lo cual me parece, lo cual me parece triste y eso no nos va a permitir crecer. Y eso obviamente pues con el tiempo, viviendo en una sociedad no islámica, sin recibir conocimiento, sin tener un apoyo, mucha gente termina saliéndose del Islam y lo he visto y he conocido muchísimas colombianas barranquilleras a lo largo del camino que han pasado por lo mismo, que se han terminado saliendo al Islam. ¿No? Entonces, si vemos que la mayoría de las personas que no viven en una sociedad musulmana no se sienten tan recibidas, la mayoría no se sienten tan recibidas, excepto algunas. Y es triste, es supremamente triste porque no es un país islámico, o sea, se supone que es donde deberíamos tener más eh, apoyo mutuo, deberíamos ayudarnos más los unos a los otros, ¿no? Porque estamos en un país que en la mayoría de las personas no son musulmanas. Y es irónico también, ¿no? Que sintamos discriminación por parte de los árabes, ¿no? Hasta yo publiqué hace poco, compartí, perdón, un artículo de 25 cosas que los musulmanes latinos quieren que sepas. Lo compartí en Islam en Español, Facebook. Y me encantó, pero también me da mucha tristeza darme cuenta que en el occidente los musulmanes latinos se sienten rechazados, se sienten como, o sea, se sienten hasta en sus propios países, como pasa en Colombia. Y es irónico porque los musulmanes en esos países tienen problemas con estigma del terrorismo y son ellos mismos los que rechazan a los conversos, no tiene sentido. Entonces, bueno, en el próximo video seguiremos compartiendo las respuestas de la encuesta. Gracias.